Matianos, ya está aquí en el nuevo vídeo. Bueno, vengo así con una pinta un poco así como que poco común. Y sinceramente, a ver, yo lo estoy viendo del revés, pero creo que en el vídeo se estará viendo del derecho. Es un forro polar del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. ¿Por qué lo tengo? De hecho, el polo está, y de hecho lo tengo tuneado con unos pins y cosas, pero mucho me temo que está en el pueblo, creo. Es que esto lo tengo aquí en Madrid. Entonces, ¿por qué tengo esto y por qué tengo un polo? Pues porque estuve trabajando unos años allí en el museo y no sé, como justo me encontré el forro porque estaba metido en un sitio y al hacer orden y limpieza lo encontré, se me vino la inspiración y dije, jolín, qué buena época y tal, y me apeteció hacer un vídeo. Y como veis en el título, pues os quiero contar un poco cuánto estuve trabajando, mi experiencia, lo que hacía y todas esas cosillas. Yo estuve trabajando en el museo allá por el 2008, bueno, empecé a finales de 2017 hasta 2011, sí, hasta 2011, mediados finales de 2011, más o menos. ¿En qué consistía mi trabajo? Pues yo era una monitora, ¿vale? Ahí había más gente, bueno, de hecho sigue habiendo porque siguen haciendo esas actividades. Entonces había diferentes talleres. Entonces, había uno que eran visitas guiadas por diferentes estancias del museo. Una era con dinosaurios, otra de minerales, otra de animales del Mediterráneo, ¿vale? De la zona del Mediterráneo. Había otro que era como de la evolución del hombre. Luego había algunas temporales como una de Darwin. Entonces iba viendo diferentes visitas. Algunas son permanentes y otras eran temporales. Entonces, básicamente nosotros lo que hacíamos era explicar pues diferente información de las cosas que había expuestas a grupos de instituto, colegios y cosas así, centros. Claro, esas visitas, como son un poco más rollo, por así decirlo, porque es solo hablar y hablar y hablar, pues solían ser para niños o chavales ya un poco más decididos, a partir en plan de la ESO o cosas así, o grupos de mayores y demás. Y luego había otros talleres que eran centrados en algún animal, por ejemplo, o algún tipo de actividad, pero más orientado a ser un taller para niños. Entonces había uno, por ejemplo, que era el carnaval de animales. Me parece increíble que me esté acordando de esto, o sea, es que se me está viendo un montón de información ahora mismo asombrosa. Entonces consistía en enseñarles varios animales, les decía varias características de ellos, algunos estaban disecados, otros en botecitos que no formol, era otra cosa, eso sí que no se me viene a la mente, con otro componente que no era el formol, que los conservaba muchísimo mejor. Y después de todo eso, de explicarles los animales, pues se les daba una plantilla de careta y tenían ellos que hacer, con unos modelos que les dábamos, pero bueno, también si no era un modelo libre, de su animal favorito, de los que habían visto, o incluso de otros, aunque no estuvieran en la exposición. Y la verdad es que era súper divertido. Luego se llevaba la careta, entonces estaba súper bien. Había otro que era sobre el calamar gigante y también se llevaban un calamar chiquitito, otro que se llevaba una huella de lince ibérico, otro que hacían como de elefante y tomaban un par de chuches. O sea, la verdad es que era súper divertido, era muy ameno. Normalmente solían ser por la mañana las visitas, porque por la tarde, sino como que se les hacía muy tarde para volver al cole y demás, y esto era, claro, en horario escolar. Entonces la mayoría eran por la mañana. Solo cuando eran a lo mejor de sitios más lejanos la ponían justo a la hora de la comida, después de comer, para que les diera tiempo a estar haciendo otras cosas en Madrid y demás, vieran la visita y luego se marcharan al colegio. Entonces era casi siempre por las mañanas, normalmente de martes a viernes, porque los lunes el museo cerraba. Y en el fin de semana también se hacían actividades, pero claro, ya se hacían como de otra manera. Tenían unas actividades que se hacían en familia, es decir, había grupos en el que iban, por ejemplo, los padres con sus dos hijos, y se hacían diferentes talleres, que no eran tampoco como los de entre semana, normalmente eran diferentes. Hacían varias cosas y demás. Luego también hacían noche en el museo, que en contadas ocasiones, algunos colegios, eso lo hacían más de cara a verano, algunos colegios pues se quedaban el viernes por la noche hasta el sábado en una de las salas durmiendo en sacos de dormir allí. Les hacían actividades y demás, y la verdad es que estaba muy chulo. Y luego incluso también se podían celebrar cumpleaños. ¿El cumpleaños en qué consistía? Pues elegían uno de los talleres que teníamos de entre semana
se les hacía para el grupo de los del cumple, luego hacían, pues eso, si tocaba careta o lo que fuera y demás, y se les daba luego una bolsa de cumple a cada neno o cada nena, era también lo que venía incluido. Entonces era también muy divertido porque era diferente, o sea, y como cada grupo era de una edad diferente y el taller, a lo mejor en el día tenías 3 talleres y cada uno era de una cosa, uno era para una visita guiada para unos mayores, otro a lo mejor era el de la careta de los animales y a lo mejor el otro era el de lince, y al día siguiente igual hacías el del calamar y 2 visitas, o ibas cambiando mucho. De hecho era súper estresante a la vez que divertido cuando había muchísimos coles, que a veces pasaba que se acumulaban todos los coles en el mismo día, sobre todo de cara a las visitas guiadas. Nos teníamos como que ir cuadrando todos los compañeros así como por pasos, en plan de, vale, yo estoy en este, el compañero en este, hasta que no termine ese compañero no me puedo mover a su zona para explicar lo de su zona. Y entonces había que hacer ahí un poco una carrera de obstáculos. Es que se ha puesto a llorar la niña. Para mí fue una experiencia súper chula porque lo que digo, como cambiabas tanto, nunca se hacía aburrido, siempre era nuevo, además como siempre era con gente diferente, nunca había 2 talleres iguales ni 2 visitas iguales. Al ser de diferentes edades también variabas, no era siempre tan repetitivo, y sobre todo que los responsables de los niños en el museo eran los profesores. Nosotros éramos meros monitores que hacíamos nuestro trabajo, pero quien se ocupaba de esos niños eran los profes. Claro, cuanto más mayores eran los chavales, pues menos caso hacían. Entonces sí que en alguna ocasión pues te tocaba un poco de, a ver chicos, que sois mayores ya para estar con estas cosas, sabéis, ¿no? Entonces era un poco incómodo porque claro, yo tenía por aquel entonces 22 o así, o sea, me sentía todavía como muy niña, porque en realidad les sacaba a lo mejor algunos 5 o 6 años como mucho, pero a la vez, claro, tú ya eres mayor de edad, estás trabajando, estás haciendo tu trabajo, y en fin, tienes que ser profesional, tienes que hacer tu trabajo, pero a la vez sin ser borde, entonces era, es verdad que una situación un poco complicada. Pero vamos, que lo que digo, a excepción de eso, que claro, era sobre todo con los mayores, con los pequeños era más fácil hacerte con ellos, porque como eran cosas así de talleres muy dinámico, muy tal, pues era más sencillo. Entonces, la verdad es que para mí fue una época maravillosa, o sea, es que tengo aquí a la niña. Para mí fue una época maravillosa, de hecho, de no ser porque era algo muy inestable en el sentido de que, claro, dependías de las excursiones de los centros y de los colegios y demás, era muy inestable en ese sentido porque no sabías realmente cada mes cuánto ibas a tener de trabajo porque dependía mucho de las visitas y demás. Entonces, a excepción de eso, que te hacía no tener un sueldo fijo, para mí era el trabajo perfecto, o sea, no suponía un esfuerzo, para mí yo iba encantada a trabajar. ¿Qué? ¿Le dices tus cosas? ¿No? Ya no. Bueno, ya veo que no me deja continuar, así que pues eso, que fue una época muy buena de mi vida, fue una experiencia laboral súper chula. Es que no me va a dejar terminar. Y nada, eso, que yo estuve encantada, y si tuviera la oportunidad de volver a trabajar ahí, pero con un sueldo, digamos, siempre fijo, mínimo, volvería sin dudarlo, o sea, pero vamos, pero de cabeza, o sea, para mí fue un trabajo maravilloso, una experiencia súper gratificante, aprendí muchísimo, me reía muchísimo, me lo pasaba bien, no lo veía como una obligación el ir a trabajar, era algo maravilloso, entonces, encantadísima. Aparte que eso, que veías eso, la exposición, cuando había exposiciones temporales las veíamos pues también nosotros, entonces era una manera de disfrutar pues de ese museo de una manera muy guay. Y de hecho la zona de los dinosaurios era una auténtica pasada, y a mí me encantaba, la verdad. Así que bueno, quería compartir esta experiencia con vosotros, hoy también de tenerla de recuerdo yo, que cuando vi esto pues me trajo muy buenos recuerdos. Si consigo acordarme la próxima vez que vaya al pueblo del polo, a lo mejor lo traigo y lo enseño. Como este vídeo no creo que salga pronto, pues a lo mejor me da tiempo incluso a poder coger el polo para insertar aquí, ya sea foto, clip o algo, con el polo, o enseñando el polo o algo así. Así que pues nada, espero que os haya gustado esta experiencia, que
Si no conocéis ese museo, de verdad, ir a verlo porque está súper bien. A mí me encantó trabajar allí, me pareció una experiencia, lo que digo, súper guay. Así que nada más, espero que os haya gustado, ya sabéis lo que dejo como siempre por aquí y bueno, a lo largo del vídeo, y a la campanita y apuntarse y esas cosas. Mi hija ya está protestando diciendo, ¿qué haces? ¿Qué tardas tanto? Así que nada más, un besito enorme para todos y todas y nos veremos en otro vídeo.